escucharemos las meditaciones de Luisa Picarreta titulado Los actos infantiles de Jesús. En esta vivencia, Luisa describe lo dicho por nuestro Señor. Hija mía, los actos interiores de un alma que hace la voluntad de Dios están exentos de cualquier mal y sombra de defecto. Solo Dios es testigo de un acto interior, y mientras nadie señala a esa criatura, nadie la ve, nadie habla de ella, Dios como testigo del obrar de la criatura, en el interior de la criatura donde a nadie le es dado penetrar, Dios la señala, Dios la ve y habla de ella a todo el cielo. Vamos a seguir para terminar el capítulo que se quedó a la mitad de los actos infantiles de Jesús. Nos quedamos en lo del te amo, que Jesús pide que vayamos siguiendo su vida, poniendo nuestro te amo en su voluntad, en todo lo que Él hizo, ¿no? Y explica, ¿y sabes qué significa un te amo en mi voluntad? El te amo encierra una felicidad eterna, un amor divino, y para mi edad infantil era suficiente para hacerme feliz y formar a mi alrededor un mar de alegría, suficiente para hacerme dejar a un lado todas las amarguras que me daban las criaturas. Si tú no sigues todos mis actos, habrá un vacío de tus actos en mi voluntad, y yo quedaré aislado sin tu compañía. Más bien quiero tu nexo en todo lo que hice, porque siendo una la voluntad que nos une, por consecuencia, uno debe ser el acto. Pero sígueme todavía. Mírame aquí, cuando en mi infantil edad de 2 o 3 años me apartaba de mi mamá y de rodillas, con los bracitos abiertos en forma de cruz, rezaba a mi celestial Padre para que tuviera piedad del género humano, y en mis bracitos abiertos abrazaba a todas las generaciones. Mi posición era desgarradora, tan pequeño, de rodillas con los bracitos abiertos, lloraba y rezaba. Mi mamá no habría podido resistir verme. Su amor materno, que tanto me amaba, la hubiera hecho sucumbir. Por eso, ven tú, que no tienes el amor de mi mamá, ven a sostenerme mis bracitos, ven a secarme las lágrimas, pon un te amo tuyo sobre aquel terreno donde apoyaba mis pequeñas rodillas para que no me sea tan duro, y luego arrójate en mis bracitos a fin de que te ofrezca a mi Padre Celestial como hija de mi voluntad. Bueno, aquí nos está enseñando o mostrando ese acto que hizo en su parte corporal, de que estaba con los brazos en forma de cruz, tan pequeñito, en un terreno duro, etc. Pero a la vez en su parte espiritual interior, de que nos estaba viendo a todos, rezando por todos, abrazando, abarcando en sus bracitos a todos, porque a la vez era Dios. O sea, nos está mostrando su acto como hombre y como Dios verdadero, las dos dimensiones. Y a la vez nos está dando la actividad que debemos de tener en su divina voluntad. O sea, no quiero explicar mucho porque creo que está claro. La tarea está muy fácil. Ven, tú que no tienes el amor de mi mamá, ven a sostenerme mis bracitos. Ya cada quien puede poner su acto de voluntad de querer hacer eso. Ven a secarme las lágrimas. Pon un te amo tuyo
sobre aquel terreno donde apoyaba mis pequeñas rodillas, para que no me sea tan duro, y luego ponte en mis bracitos, a fin de que yo te ofrezca a mi celestial Padre como hija de mi voluntad. Vean qué hermoso acto, ¿no? Que Él nos ofrezca a su celestial Padre como hijos de su voluntad. Y eso, por si alguien se siente indigno de estas grandezas, más bien todos nos debemos de sentir realmente. Pero no tengamos temor, porque Dios no nos quiere dar el don de su voluntad porque lo merezcamos o porque seamos dignos, porque no somos. Señor, no soy digno. Sino porque su amor es tanto que nos lo quiere dar y nos quiere compartir sus bienes. Entonces, para no tener temor, Jesús mismo nos llama y Él nos ofrece al Padre. He aquí, Padre, aquí están mis hijos, mira, no lo rechaces, va a ser un hijo de tu voluntad, es un hijo de tu voluntad, no lo rechaces. Dale, vamos a darle el don de nuestra voluntad eterna con todos los bienes que contiene. Es Jesús quien nos llama a ponernos en sus brazos para que nos ofrezca como hijos de su voluntad. Entonces, ¿qué temor podemos tener? Ninguno. Dios nos va a aceptar como hijos de su voluntad, porque Jesús mismo nos está presentando al Padre como verdadero sacerdote, porque eso es lo que hace el sacerdote, ¿no? Presentarnos a todos, al Padre, como mediador entre Dios y los hombres. Jesús, sumo y eterno sacerdote, hacía eso desde siempre, porque siempre fue sacerdote, ¿no? Entonces, desde pequeñito ahí está también ese aspecto de ofrecernos al Padre. Y un sacerdote en la Santa Misa lo que hace es repetir los gestos de Jesús, pero a veces se entiende nada más sacerdocio en la última cena y en el Calvario. Que un sacerdote repite la vida de Jesús en la última cena y en el Calvario. No, está repitiendo toda la vida de Jesús en acto. Entonces también se puede unir a todos esos actos de Jesús y repetir eso. Y lo bueno es que, aunque no seamos sacerdotes, también nos llama, no solo a los sacerdotes, sino a todo mundo, no al sacerdocio sacramental y ministerial, sino al sacerdocio común, que se dice, ¿no? Común de los fieles, que también está tomado de Jesús. Entonces nosotros no solo vamos a aprender a que Jesús nos ofrezca, sino a llevarle a Jesús a todas las demás almas y a ofrecerlas junto con Jesús al Padre. Y esto lo podemos repetir en cada uno de nuestros actos, esta intención de recorrer o de llamar a todas las almas y a llevarlas a Jesús en ese acto y ponerlas en sus bracitos y ofrecerlas junto con Él, que Él nos ofrezca a todos y ofrecernos junto con Él. Y en fin, como les digo, cada quien ahí meditando, pues cuántos actos que se pueden hacer y que Dios va inspirando. Ven entre mis brazos a fin de que te ofrezca a mi celestial Padre como hija de mi voluntad. Desde entonces yo te llamaba, no desde hoy o desde cuando conocimos esto. Desde entonces ya nos llamaba Jesús. Y cuando me veía solo y abandonado por todos, decía entre mí: si todos me dejan, la recién nacida de mi voluntad no me dejará nunca solo. A Luisa le daba este título de recién nacida de mi voluntad, o sea, la hija pequeñita, ¿no? Que está naciendo, que está empezando a nacer ahí, en acto continuo de nacer, pero bueno. Entonces también a nosotros nos veía no solo a Luisa, sino también a nosotros que íbamos a hacer estos actos de acompañarlo, y exclamaba: si todos me dejan, los hijos de mi voluntad no me dejarán nunca solo. Entonces qué hermoso que podamos darle compañía a Jesús en sus pequeños actos, o sea, pequeños desde el punto de vista humano, ¿verdad? Porque el aislamiento me es demasiado duro
Y por eso mis actos esperan a los tuyos y tu compañía. Continúa Luisa. Pero ¿quién puede decir todo lo que mi dulce Jesús me hacía presente de todos sus actos de su vida? Si yo quisiera decirlos todos, me sería demasiado largo. Llenaría volúmenes enteros. Por tanto, pongo punto. Pero no quiere decir que no haya más. El que quiera, pues en la oración va siguiendo. Ya Luisa puso como que la guía, ¿no? Mira, es por aquí. Ahora ya cada quien continúe. No es posible poner todo en el papel, pero el trabajo de la reflexión, de la meditación, de la oración, hará el resto. Entonces vean cómo se va leyendo una verdad de más, un capítulo de más, se va aprendiendo, se van haciendo nuevos actos que antes no se habían hecho y se va creciendo en este vivir en la divina voluntad, que por fuera no se va a ver mucho que digamos, o más bien no se va a ver casi nada, porque la actividad está en el interior, no en el exterior, como hemos venido diciendo. Porque miren, por lo que estamos diciendo, podemos ver que así como en Jesús sus actos tenían dos dimensiones, la dimensión humana exterior que se veía y la dimensión interior y divina que no se veía, pero que nos la está descubriendo y que existe y que es real y que es mucho más amplia. Bueno, pues así también nuestros actos es lo mismo. Nuestros actos tienen dos dimensiones. A ver si habían pensado en esto. La dimensión exterior, que es, o sea, el comer, el trabajar, el caminar, el respirar que vemos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Cada quien ve al otro que está haciendo por fuera. Pero también está esa dimensión interior de nuestra voluntad y para qué queremos hacer esos actos, nuestras intenciones de los actos, la parte espiritual de nuestros actos. Pero esa no la vemos, cada quien la sabe. Y la ve Dios, por supuesto, porque Dios ve todo lo espiritual, también nuestras intenciones. Pero los demás no la ven y somos dados nosotros a darle más importancia a la exterioridad de nuestros actos, porque los vemos, que al interior de nuestros actos, porque no los vemos. Pero no es lo más importante el exterior, es mucho más importante el interior de nuestros actos, porque es la sustancia de nuestros actos. Muchas veces un mismo acto puede ser ocasión de ganar, o sea, de ser un acto bueno, de ganar algo para el cielo, o puede ser ocasión de irse al infierno. Y por fuera el acto fue el mismo. Por ejemplo, ¿qué quieren? A ver, la comida que acabamos de tomar. Hay gente que al comer hace un pecado de gula cuando come fuera del orden querido por Dios para darse placer a sí mismo y sin un pensamiento para Dios, en desorden, cuando come desordenadamente. Y eso es un pecado. ¿Por qué? Porque por fuera se ve esa persona u otra que está comiendo, a lo mejor más o menos es lo mismo. ¿Dónde está la diferencia? En la intención por la cual come. Está comiendo para sí mismo, para su placer, sin un pensamiento para Dios. Otra persona quiere comer en gracia para agradecerle a Dios y porque es voluntad de Dios que coma, porque así es voluntad de Dios, ¿no? Que mantengamos la vida del cuerpo por medio del alimento y se lo agradece y se lo ofrece a Dios ese acto. Ese es un acto santo, un acto bueno. Entonces, ¿dónde estuvo la diferencia? En la intención. Y si Jesús comía, pues ya sabemos que Él tenía una voluntad divina y no era simplemente un acto humano santo, sino un acto divino porque encerraba bienes divinos, amor divino, felicidades eternas, bienes universales, etc. Entonces, el acto de comer en Jesús era un acto divino. Pero si hubiéramos visto ahí a las tres personas, la que come en pecado, la que come en gracia y a Jesús comiendo, por fuera se hubiera visto lo mismo. La diferencia estaba en el interior. ¿Ya ven? Y nosotros que no le damos importancia al interior. Y es lo que califica los actos, es lo que les da el valor. Entonces, ahora Dios nos invita, con todos estos conocimientos,
a enriquecer esos actos interiores, nuestras intenciones, nuestra voluntad, para darles valor a nuestros actos exteriores que aparentemente van a seguir igual en algunos casos. No es que varíe mucho, pero lo que va a cambiar es nuestro interior, nuestro conocimiento y nuestras intenciones por las cuales hacemos los actos. Y bueno, para animarlos más, les voy a leer un capítulo en el que Jesús habla de la importancia y del valor de esos actos interiores. Hija mía, los actos interiores de un alma que hace la voluntad de Dios están exentos de cualquier mal y sombra de defecto. Va a explicar por qué. Va a explicar por qué. Los actos interiores de un alma que vive en la divina voluntad están exentos de cualquier mal y sombra de defecto. Solo Dios es testigo de un acto interior. Nadie lo ve. Aunque estemos haciendo un acto y aquí 10,000 gentes, si yo pongo mi intención de hacerlo en la divina voluntad, nadie lo vio. Solo Dios es testigo de ese acto interior. El acto exterior sí lo han de haber visto, ¿no? Si comí, si tomé agua, si hablé. Pero el acto interior nadie lo vio con qué intención lo hice. Y si lo hice en la divina voluntad, solo Dios fue testigo. Y mientras nadie señala a esa criatura, nadie la ve, nadie habla de ella, Dios, como testigo del obrar de la criatura, en el interior de la criatura, donde a nadie le es dado penetrar, Dios la señala, Dios la ve y habla de ella a todo el cielo. Fíjense, entonces un acto interior, nadie de los que tienen ojos corporales lo vio, pero Dios, que tiene ojos espirituales, o sea que es espíritu, no es que tenga ojos, ¿va? Bueno, es Dios, que es espíritu, vio ese acto interior, fue el único testigo, la señaló, la vio y pudo hablarle de ese acto a todo el cielo, que también ya está en ese mundo espiritual y puede ver lo espiritual, y se los comunicó. Y fue ocasión de gozo para todo el cielo. Eso pasó con hacer un acto en la divina voluntad en el interior, que no se vio nada al exterior. Dios, donde penetra en el interior de la criatura, donde a nadie le es dado penetrar, solo a Él. La señala, la ve y habla de ella a todo el cielo. Habla de los grandes portentos del obrar interior de esta criatura. Y ser señalada, ser mirada por Dios y hacer hablar a Dios de una criatura es el acto y el honor más grande que esa criatura puede recibir. A veces, o sea, humanamente hablando, tenemos la cosquillita, ¿no? De quedar bien con las criaturas. Tenemos esa tendencia de que, pues, tener cierta honorabilidad ante las criaturas y que hablen bien de uno. Y si la otra persona tiene cierta importancia a nivel humano, pues más honrados nos sentimos si quedamos bien con esa persona y habla bien de nosotros. Esa tendencia es normal. Lo que pasa es que no debemos de obrar por eso, hay que encaminar esa tendencia hacia el bien, encaminarla mejor a que el más importante, que es Dios, hable bien de nosotros y nosotros quedar bien con Dios, no con las criaturas. Entonces es lo que está diciendo aquí, ¿no? Y por eso, como Dios es la persona más importante, pues el ser infinito, el creador de todo, pues es mucho más importante quedar bien con Él, y es un honor grandísimo, el honor más grande que podemos tener, que Él hable de nosotros y hable bien. Y eso solo lo logra, aquí lo dice, un alma cuando hace un acto interior en la divina voluntad. Ser señalada, ser mirada y hacer hablar a Dios de una criatura es el acto y el honor más grande que puede recibir. Y esa criatura no puede quedar excluida de las obras grandes que Dios cumplirá por medio de ellas.
de los actos. Los actos interiores son heridas, dardos, flechas al seno divino. Son mensajeros celestiales que salen de la criatura y vuelan a su Creador y llevan la marca de la gloria, del amor y de agradar solo a aquel que la creó. De agradar solo a aquel que la creó. Los actos interiores. Los actos interiores son mensajeros celestiales que salen de la criatura y vuelan a su Creador y llevan la marca de la gloria, del amor y de agradar solo a aquel que la creó. Los actos interiores no pueden, no se mezcla eso de querer agradar a las criaturas, puesto que no lo están viendo y sabemos que no pueden ver nuestras intenciones. En cambio, si se mezclan, ese querer agradar a las criaturas, se mezclan nuestros actos exteriores buenos. Y no me digan que no, cada quien analícese cuántas veces que a veces vamos a la iglesia, o vamos a un grupo de oración, o leemos algo, rezamos el rosario, lo que sea. Y si nos están viendo los demás, es posible que se nos mezcle el querer quedar bien con los demás o agradar a los demás o algo así. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos los ojos de los demás puestos en ese acto que estamos haciendo y nos pueden ver. Entonces, aunque lo queramos hacer por Dios, se nos puede mezclar esa complacencia humana, esa estima propia. En cambio, los actos interiores entre el alma y Dios no se mezcla eso, porque bien sabemos que nadie nos está viendo. Entonces son actos de puro amor a Dios, o sea, puro, sin mezcla de impureza humana, de otras intenciones. Y por eso son los actos más agradables a Dios. El dar una limosna por afuera, se nos puede mezclar por ahí, que los demás vean que doy limosna. Aunque sea un fugaz pensamiento que nos pase, aunque digamos, no quiero, no consiento en eso. Pero de todas maneras, está el peligro de que se mezcle. En cambio, en un acto interior que uno se pone a hacer cuando sabe que solo Dios lo está viendo a uno. Entonces, ahí a quién quiere uno agradar, a quién más quiere uno agradar. No se puede agradar a nadie más. Ya desde algún volumen bajo, decía Jesús, si se compararan 1000 actos externos y públicos a un acto interno, los 1000 actos exteriores quedarían por debajo del acto interno. Porque en los exteriores siempre lo humano tiene su parte y en el interior no. Entonces por eso es mucho más importante y más agradable a Dios que nosotros crezcamos en esta vida interior y no en las obras exteriores. Porque en la vida interior no se mezclan esos defectos espirituales que son el amor propio y la complacencia y quedar bien y el respeto humano, etc. En realidad, ¿quién ve, quién oye, quién aprecia todo lo que tú haces en tu interior? Le pregunta a Luisa. Nadie, solo yo soy testigo de ello, solo yo lo oigo y lo aprecio. Es por esto que nuestras obras más grandes elegimos almas que aparentemente nada tienen de grande y de maravilloso. Sí, por fuera no hay exterioridades, no hay cosas grandes, pero son almas interiores que no están corrompidas por miras humanas, ni por ruidos, estrépitos, gloria y estima propia que llevan las obras exteriores, sino que las hace Dios adentro de las almas y no se ve casi nada o nada por fuera. De hecho, en la redención escogimos a una virgen sencilla, sin esplendores exteriores, pero que tenía su interior hablante, una actividad interior continua, constante, sin interrupciones, y tanto supo decir de tú a su Creador, que lo venció y obtuvo la redención. Entonces parece que la Santísima Virgen no hizo milagros exteriores, no curó a nadie,
etcétera, de esos milagros que a nosotros nos llaman mucho la atención. Sin embargo, obtuvo la redención para toda la humanidad. Pero qué milagro más grande, ¿no creen? Pero eso sí, sin nada de exterioridad, casi nada. Así que obtuvo también todos los demás milagros, porque todos los milagros brotan de Jesús, ¿no? De que vino y de que por medio de Jesús a algunos los ha curado de alguna enfermedad. Pero todo eso fue gracias a que la Santísima Virgen nos obtuvo la redención. ¿Por qué? Por su vida interior, purísima, que no se le mezcló nunca nada de humano, de quedar bien con nadie, ni de aparecer ante nadie, ni de apantallar a nadie, ni de que vean qué santa soy, ¿no? Ahora, también hicimos así para el reino del fiat divino, porque iba este reino del fiat divino, de su voluntad, era una obra, o es una obra universal también, que Dios quiere que lleve bienes a toda la humanidad. Entonces Dios iba a obrar del mismo modo, ¿no? Aquí le explica. Así también hicimos para el reino del fiat divino. Escogimos a otra criatura, toda interior, que no tenía exterioridades. Por eso es que en Luisa no se ven, bueno, ni las llagas se vieron, de que no quería exterioridades de eso, para que no se le mezclara nada de humano. Y a nosotros nos parecerá que es más espectacular y más santo el que se le ven las llagas por fuera, pero ya vemos que ahí se le puede mezclar algo de humano. Tenía su objetivo y su forma, y si Dios permitió algunos estigmatizados por fuera, tenía Dios su objetivo, evidentemente, atraer a tantas almas a la conversión, que si no se hubiera visto nada, no se hubieran convertido, sí, como un Padre Pío, ¿no? Pero la obra que iba a hacer Dios en Luisa no consistía en eso, sino era algo que iba a pasar entre Dios y Luisa y para toda la humanidad. Entonces no quería que hubiera exterioridades, ni Luisa tampoco lo quería. Y entonces Luisa pidió que no se vieran las llagas de Jesús por fuera, y aunque las sentía continuamente, nunca se le vieron. Y el mismo padre Aníbal dice en su testimonio que cuando uno la visitaba se veía por fuera una persona normal. Nunca nada de exterioridades, nadie de que haya sufrido toda la noche la pasión de Jesús. No, se la veía serena, fresca, tranquila, platicar normalmente, trabajar, porque bordaba ahí unos encajes muy bonitos para la iglesia, unos encajes de manteles de iglesia y todo muy lindo. Pero así exterioridades de su santidad que Dios estaba formando en ella, nada. No crean que caía en éxtasis enfrente de toda la gente y esas cosas, no. En el oculto de la noche, cuando ya nadie la veía, ahí caía en éxtasis, para que no se le metiera nada de humano. Ahora, también así hicimos para el reino del fiat divino. Escogimos a otra alma toda interior, y tanto dirá a Dios, tanto hablará con Dios, que lo plegará a conceder el reino anhelado. Tantos actos hizo Luisa en su interior de ir siguiendo a Jesús, de hablar con Jesús, de amar a Jesús, todo esto, que formó ese reino dentro de ella junto con Jesús. Y gracias a toda esa actividad interior de Luisa, Dios ahora nos admite a vivir en su reino. Y ella, prácticamente Luisa, nos obtuvo ese reino. Por eso es que, bueno, hay gente que ha podido visitar la celda de Luisa ahí en Corato, ahí donde pasó tantos años de su vida en su camita, y pues la verdad es una cosa muy simple, es una cosa que tampoco tiene así una cosa espectacular, pues no. Es muy sencillo, aún en eso no hay nada de exterioridades, o sea, una camita, un cuartito chiquito, algunos muebles sencillos y nada más. Entonces habrá gente que diga, ay, tanto hacer una peregrinación desde América o desde no sé qué parte del mundo para venir a ver semejante cuartito tan chiquito, sin nada, ni una obra de arte, como hay en otros lados. Sí, hay tantas iglesias bellísimas, ¿no? Que
una aparición de la Virgen o lo que sea, y hay obras de arte, ¿no? Cuadros muy hermosos, estatuas, una iglesia toda bien edificada, etc. Aquí nada, todavía no hay nada. Pero, sin embargo, la gente que va y que conoce lo de Luisa sale llena de ahí. ¿Por qué? Porque ya sabe todo este plano espiritual y entonces ya aprecia, que estuvo Luisa sufriendo para construir ese reino interior para nosotros tantos años, pues qué hermoso, y ahí rezan y todo. Y seguro Luisa les concederá gracias, ¿verdad? Pero no hay exterioridades tampoco, en comparación de otros lados como pudiera haber. Entonces, para que veamos cómo son las obras de Dios. Y esto va en perfecta concordancia con el Evangelio, con la vida de Jesús en Nazaret y de la Santísima Virgen, que no hubo exterioridades. No llamaba la atención ni de los vecinos que viven ahí juntito a ellos durante 30 años, y no se dieron cuenta que era nada menos que la Madre de Dios y Madre de toda la humanidad, y el Verbo encarnado en acto de hacer la redención. Y no vieron nada. Entonces también así en el alma, en la divina voluntad, pasa de manera semejante, porque podríamos pensar, bueno, si esta es una santidad que aquí me están diciendo que es esta más grande que la de todos los santos, pues algo de grande se ha de ver. Al exterior no, pero en el interior sí, tanto que hace hablar a Dios de uno, y Dios está con la mirada fija en el interior de esa alma, a ver qué tantos actos nuevos salen de ahí, qué tanto le dice, qué más cosas puede dar Dios ahí. Entonces la grandeza de un alma en la divina voluntad, al igual que la Virgen Santísima y Luisa, está en el interior. Los actos exteriores, dice Jesús, aún buenos y santos, no pueden agradarme como los actos interiores, porque los actos exteriores están casi siempre impregnados del aire de la propia gloria, lo que decíamos, de la estima humana, y muchas veces también de la crítica. A ver, ¿cuántas veces no nos habrán criticado o recibimos críticas por ir a misa, por rezar el rosario, por leer algún libro bueno, etcétera? ¿Por qué? ¿Por qué recibimos esas críticas? Porque son actos exteriores que los demás ven y que a unos no les parecen, entonces los critican, y eso nos hace daño, dice aquí. A veces también esos actos están impregnados de crítica, y el pobre corazón humano siente los efectos de las alabanzas o de las críticas, después de que hizo sacrificios, y lo humano sale en campo e inviste con su aire tenebroso sus actos, y por eso no llegan a mí puros como deberían ser. Entonces, si recibimos una alabanza, qué bueno es que está haciendo este acto bueno, ya se nos metió ahí la estima propia. Si recibimos una crítica, ya nos desanimamos, ya no se lo ofrecimos puro, ya llega lleno de tristeza y de cosas, y muchas veces ya ni llegan los actos porque nos desanimamos. ¿Eso por qué? Porque son actos exteriores que están sujetos a los ojos de los demás, y que luego cuando pasan esas cosas de los demás, de los juicios de los demás, nos afectan a nosotros también. Entonces por eso son superiores los actos interiores, porque ahí ni se nos mete el amor propio, ni nadie nos los va a criticar y tampoco nos va a desanimar. En cambio, un acto interior no es ni criticado ni alabado, y lo humano no tiene por dónde entrar. Un acto puro, porque a ella no se le cerraron las puertas a todas las reacciones humanas. Al alma misma, no sintiéndose observada por nadie, le parece que no hace gran cosa. Eso pasa también con uno mismo, ¿no? Ya rezamos un buen rato entre el alma y Dios, y salimos de esa oración y vamos y decimos, bueno, parece que no hice mucho, casi no hice nada, un rato de oración y no pasó nada por afuera. No hice nada. Por eso, al alma misma, no sintiéndose observada por nadie, le parece que no hace gran cosa. Y por eso sus actos están todos impregnados de aire celestial. Ahí no hay ni siquiera complacencia propia, porque hasta el alma misma, como no los ve tampoco, parece que no hizo gran cosa.
Fíjense, ni nosotros mismos somos testigos de nuestros actos interiores, no los vemos. Por ejemplo, ese acto que hicimos hace rato de seguir a Jesús, un poquito, de momento, pues nos lo imaginamos, ¿verdad? Pero van a ver que van a pasar días y no es que lo veamos, nos va a parecer, pues hice un acto, pero no creo que fue mucho y no me acuerdo bien, no lo vi. Y entonces quedó puro ese acto porque fue solo para Dios. Ahí no se nos metió nada de humano, de complacencia propia, ni de vanagloria, ni de nada. Por eso, sé atenta, dice Jesús, y haz que tu interior gire siempre en mi voluntad. Entonces, esa es la importancia de los actos interiores. Entonces, podríamos pensar, bueno, entonces nunca vamos a ver nuestros actos interiores. Claro que los vamos a ver. Ya saben cuándo, ¿no? ¿Saben cuándo? Cuando llegue la hora de nuestra muerte. Y así como en la muerte lo que pasa es que el cuerpo es lo que se muere, el alma se separa del cuerpo y queda el alma y el cuerpo se muere, así va a pasar con nuestros actos, lo mismo. Se va a separar esa parte espiritual, digamos, por decirlo de alguna manera, de la parte exterior de nuestros actos. Entonces ya no vamos a ver que comimos y que rezamos y que dormimos y que trabajamos, sino vamos a ver qué intenciones teníamos en esos actos. Y entonces cuando vamos a empezar a gozar de esos actos y de la sustancia que contenían, pero hasta que llegue la muerte y quite todo el aspecto exterior y material de nuestros actos, que eso es la muerte, quitar el cuerpo y todo lo exterior de nuestros actos, para ver lo interior, para sacar la sustancia, como las pajitas, hagan de cuenta, es un buen ejemplo. A ver, el trigo, son los granos de trigo cubiertos con la pajita, y ahí van creciendo, duran mucho, y llega la época, bueno, está el sol, el aire, etcétera, que los hace crecer, el abono, etcétera. Luego llega el momento ya de la cosecha. ¿Y qué es la cosecha? Se cortan las espigas, se les quita la cáscara ya no sirve, la cáscara era para cubrir el grano, antes el grano no se veía, porque necesitaban de la cascarita exterior que los cubría, para que fueran creciendo y desarrollando ese grano interior. Pero sería tonto darle importancia a la paja, ¿no? Ahí sabemos que lo importante es el grano que está creciendo, no la paja. Y entonces a la hora de cuando se trilla el trigo, se quita la cascarita que ya no sirve, ya cumplió su oficio de hacer crecer el grano y queda el grano. Pero qué sorpresa cuando a veces por afuera a lo mejor se ve una espiguita muy bien, las pajitas muy limpiecitas, doraditas, y resulta que uno las apachurra y no tenían grano, sale ahí un humo. Eso va a pasar con las obras que no tienen todo este espíritu interior. A la hora de la muerte eran puras exterioridades y estaban llenas de complacencia propia, de amor propio, de vanagloria, de estima, de quedar bien con los demás. Pero eso no es sustancia sólida. Entonces, a la hora de que quiten las exterioridades de sus actos, van a ver que no, pero no lo hiciste por amor a Dios, ni menos en su voluntad. No había trigo ahí, o había poquito, bueno, pero muchos actos, ahí va a ser la hora de la verdad, muchos actos se van a ver vacíos de sustancia espiritual, de sustancia interior. Entonces, por eso Dios no es que se fije tanto en las pajitas de afuera, en esta exterioridad de nuestros actos. Él se fija en el interior y con la muerte se nos van a quitar esas pajitas y ahí va a ser la hora en que se va a ver cuánto cosechamos para el reino. Entonces pongamos más atención en formar los granos de trigo interiores, ni siquiera como granos de trigo, sino como soles, que cayendo esa cascarita sean unos soles que den luz a todo mundo y hagan bien a toda la humanidad. Y no pongamos tanta atención en las exterioridades, de que qué actos hago más vistosos, menos vistosos, más que se vean más santos. No, eso no importa. Vamos a ver mejor qué actividad interior tengo, cuanto más conozco a Dios, cuanto más uno mi voluntad a Dios y mis intenciones a las de Jesús. Y eso es lo que nos hará formar el grano eterno, los soles eternos.
que a la hora de la muerte se quitarán mis pajitas y entonces sí, la hora de la gloria eterna, de la luz eterna. En fin, esa es la importancia pues ya quedó más claro las dos dimensiones de nuestros actos, que es evidente, pero no, a veces no pensamos en eso, ¿no? Porque estamos muy sujetos a nuestros sentidos corporales. Entonces hay que pensar más en el espíritu. Bueno, un receso.